Muy buenas tardes, ya noches a todos. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Qué bueno que nos reunimos una vez más en la presencia de Dios para seguir o continuar estudiando su palabra. Eh, Vamos a tener también un tiempo de oración al final. Ya hemos anotado las peticiones. Si alguien se acuerda de alguna más o llega algún hermano después, un poco más tarde, pues la vamos a estar también presentando delante de Dios. Eh, Vamos a continuar hoy con la clase de la caída del hombre. Estuvimos hablando de la caída la caída de la humanidad, bueno, del hombre en general. Estuvimos hablando de la caída de Adán. Entonces entramos en la lección número 4 con la caída de la humanidad. Entonces ya hoy finalizamos la clase, si el Señor lo permite, ¿verdad? No va a ser tan larga para que demos también espacio a las oraciones y es lo que nos queda para entrar entonces en la otra parte que sería la lección número 5, pero ustedes se dan cuenta que ahí nos habla, dice parte 2, dice la depravación moral y la pecaminosidad del hombre. Pero bueno, ustedes mantengan en mente siempre, y lo saben, yo lo sé, que a pesar de todo lo que estamos viendo, que es tan profundo, tan feo, en el sentido de cómo hemos caído y lo que ha sucedido en la humanidad y que está sucediendo, también nosotros sabemos que hay una esperanza. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús hay esperanza. El amor de Dios se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo y dice la palabra del Señor que vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es su iglesia, ese es su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo murió por su pueblo. Y eso nos debe dar esperanza y felicidad, felicidad en todo lo que estamos viviendo. Pero nosotros necesitamos conocer cuál es el problema. Eso es igual que para usted encontrar la cura para su enfermedad, usted necesita saber cuál es la enfermedad. Y eso es lo que estamos viendo. Con este libro, ustedes se acuerdan que empezamos con la primera lección o con el primer libro, y hablamos de los atributos de Dios. Estábamos conociendo a Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Todo la Hable duro. amor, misericordia. Esos son cuáles son, pero Esos son ajá, Cualidades. uno de los atributos, esos son. Ajá, uno de los atributos, pero la pregunta era diferente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tú ¿O dijiste qué cuáles. son, perdón? ¿Qué son? ¿Qué son los atributos? Todo lo que tiene Dios. Sus características, sus cómo características. es Él. Y entonces lo conocimos a través de ese libro, nos tardamos como año y medio, calculo yo, pero fue un estudio bastante minucioso. Yo sé que fue de gran bendición para muchos. Entonces hemos entrado en el libro número 2, en el nivel número 2, y entonces hemos empezado a conocer o a discerniendo el problema del hombre. Entonces, para nosotros poder entender, es igual cuando nosotros, hermanos, predicamos el Evangelio. Cuando nosotros predicamos el verdadero Evangelio, ¿verdad? Comienza con una mala noticia. Y eso es lo que estamos viendo. La mala noticia es que somos pecadores, que estamos separados de Dios, ¿verdad? Que la ira de Dios está sobre nosotros, o estaba en el caso de nosotros, ¿verdad? Aquellos que hemos venido a esta salvación tan grande a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo, pues ahora estamos en paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos viendo todo eso para nosotros poder ver más adelante, bueno, todo lo que viene. Necesitamos saber cuál es la condición de nosotros como seres humanos. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, en esta tarde y noche te damos las gracias primeramente por Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por habernos traído
a tus hijos aquí reunirnos delante de tu presencia para estudiar tus sagradas escrituras, que son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, permite que a través de tu Santo Espíritu podamos entender lo que no podemos entender, que tú nos los aclares, traigas claridad en tu palabra y que podamos poner todo, recibirlo, aprenderlo y ponerlo en práctica. Pedimos por aquellos hermanos que vienen de camino, que tú los guardes, los bendigas, los fortalezcas y puedan llegar aquí. Aquellos que no vienen por diferentes razones, trabajo, desánimo, tú los ayudes, los bendigas, los fortalezcas, los animes. Los que están trabajando no pueden hacer otra cosa, no pueden venir, pero que tú les des una salida para que puedan congregarse también con nosotros los días miércoles. Sé también con las personas que ven estos videos posteriormente, que también sea de edificación para ellos y tú toques sus corazones de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, mis hermanos, entonces vamos a empezar. ¿Cuántos trajeron su espada? Ustedes sabían que la palabra de Dios es una espada. ¿Sabían? De doble filo. Exacto. Es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos saludando allá a nuestra hermana Estela, que está llegando. Pase, si quiere sentarse por acá adelante, donde usted quiera. A ella le gusta aquí adelante. Sí, denle un espacio, por favor, a ella. Venga para acá, pues. Aquí al lado de Isabel. Gracias. Cuidado con ese librito que está ahí. Entonces, vamos a ir al libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, mejor dicho. Capítulo 5. Carta a los Romanos. Capítulo 5. De los versículos del 15 al 17. Y vamos a ir a leer juntos todos. Dice así la palabra del Señor. Romanos del 15. 5, capítulo 5, Okay. versículos del 15 al 17. Okay. Pero ¿sabe qué? Vamos a agarrarlo, aunque vamos a concentrarnos en el estudio del 15 al 17, vamos a agarrarlo desde el 12. Desde el 12, ¿sí? Ya leíste el 1. Justificado por los. Exacto. Dice así entonces la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 17. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjese la palabra todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el 13 sigue diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces aquí viene ya lo del estudio. El 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, ya le voy a explicar lo que significa transgresión, o mejor dicho, déjeme preguntar, ¿qué significa transgresión? Transgresión, la Reina Valera dice transgresión. Transgresión. Correcto. Transgresión significa incumplirla, quebrantar la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra más específico, muy bien, pero más específico. Los mandamientos, muy bien, Gabriel. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. ¿Ah? 10.
¿Seguro? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, sí. Ah, Pues los fariseos tenían 610 pero no somos fariseos. y no somos fariseos. Gloria a Dios. Gloria a Dios que no somos fariseos. Porque hasta en ese tiempo hasta ellos decían que hasta lavarse las manos era pecado. Sí, todo era pecado. Si no te lavabas las manos para comer era pecado. Y ellos más sucios que todo. Sí, entonces bueno. Entonces dice la transgresión. De aquel uno murieron los muchos. ¿De quién está hablando? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, ¿quién es aquel? ¿Ah? Adán. Correcto, Adán. Uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Tapa eso ahí. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Jesucristo, amén. Y el 16 nos dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa, ¿quién es ese don? El don de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque en Cristo Jesús somos justificados. ¿Por medio de qué? De ser buenos. ¿Por medio de qué somos justificados? Sí, la justicia de Dios, pero por medio de la fe. Justificados, ¿te acuerdas que lo dijimos al principio? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué es lo contrario de paz? ¿Qué es? Lo contrario. Guerra. Guerra. Quiere decir que estábamos en guerra con Dios. En contra. Estamos en contra. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36? Que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo, estoy parafraseando un poco, la ira de Dios permanece sobre él. Por eso es tan urgente que prediquemos este Evangelio, por eso es tan urgente que nosotros hablemos de Cristo a la gente, porque la gente se está yendo al infierno, no importa que nos rechacen. Debemos compartir este Evangelio, hermanos. No hay que esperar tener 10 años en la iglesia para compartir, no, el Señor te salva y ese mismo día tú tienes que estar compartiendo el Evangelio. Mira, el Señor hizo esto por mí. La Biblia dice que te arrepientas y creas en Cristo. Que me arrepienta de qué, de mis pecados. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Vas a ir a la condenación, vas a ir al infierno. Estás diciéndole la verdad, no estás diciéndole nada que no está en la Biblia, esa es la verdad. Queremos nosotros estorbar a las personas para que no vayan a ese horrendo lugar. Queremos estorbarles lo máximo. Dios es el que salva. El Señor es el que salva. Nosotros oramos y predicamos, pero la salvación es del Señor. Él es el que salva. Pero Él nos ha ordenado a nosotros a predicar, a ser su instrumento. Entonces sigue el último versículo para ya entrar aquí en el punto del libro. Pues si por la transgresión, ¿qué es transgresión? Quebrantamiento de la ley de Dios. Quebrantamiento de la ley de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Vamos a ir entonces al libro. Leer Romanos, ya lo hicimos, leímos Romanos capítulo 5 del 15 al 17, dice otra vez, pero ya lo leímos, e identifica las verdades que se revelan en el pasaje.
El punto A. Usted no tiene libro, hermana. Ay, le voy a comprar uno. Yo, perdone. Pero es que se nos agotaron. Oh, Sí. Pero comparte ahí con Isabel. Esta es la primera vez que vengo un miércoles. Ah, pues le vamos a conseguir un libro. No se preocupe. Dice aquí por la, ¿estás leyendo aquí? Empezando el 4. en la página 33. Página Ah. 33. Porque ya vimos todo eso. Estamos en la página 33 y ya leímos Romanos capítulo 5 del 15 al 17. 33. Página 33, disculpen que no dije el número de la página. Página Ok. 33. Entonces el punto A dice, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Versículo 15 de la Biblia. Los muchos es una referencia a la gran masa de humanidad que fue, que fue descendencia de Adán. De nuevo, Pablo está mostrando que la muerte experimentada por todos los hombres es el resultado del pecado de un hombre, Adán. A través de su transgresión, los muchos pecaron. Ya leímos el versículo 12, ¿ven? 5:12. Y por lo tanto, los muchos murieron. Entonces, fíjense algo muy importante, y lo voy a llevar un poquito atrás de la página. En la 32, ahí mismo, en la 32, abajo donde está la nota. Un momentico y después seguimos con el punto B, pero yo quiero que vean algo. ¿Cómo nosotros podemos explicar Romanos 3:23? Vaya a Romanos 3:23, ahí mismo en su Biblia. Ya usted tiene la Biblia ahí abierta. 3:23 dice, Romanos 3, capítulo 3, versículo 23. ¿Cómo nosotros podemos explicar Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos, fíjense en la palabra todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Bueno, pero si yo no estuve ahí, ni usted tampoco, ¿cómo nosotros podemos explicar eso? Lo vimos la semana pasada, que el pecado de Adán fue imputado. Correcto, pero muy bien, hermano, muy bien. Exactamente. Entonces, vamos a volver aquí un momento para poner también y ayudar a los que no pudieron venir la semana pasada. Entonces dice, en el mismo libro, lea el libro, dice, estos versículos, ¿verdad?, que leímos anteriormente, son dados como prueba del hecho de que todos fuimos hechos pecadores en Adán. La lógica es muy clara. Número 1. De acuerdo con las Escrituras, Romanos 6:23, la paga del pecado o el precio por quebrantar la ley de Dios es ¿qué? Muerte. Por eso sabemos que nos morimos, ¿verdad? Aunque sabemos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, pero morimos, nos enfermamos, problemas, tragedias que hay aquí en el mundo, que eso es a cada rato, ¿verdad? Entonces sabemos que se introdujo, ¿verdad?, por quebrantar la ley de Dios, pues la paga del pecado es la muerte. Solo los pecadores y los transgresores mueren. O sea, los pecadores. Nosotros somos pecadores. La diferencia es que nosotros somos pecadores arrepentidos. ¿Ve? Justificados por la sangre de Cristo, separados, perdonados. Esa es la diferencia. Entonces, continúa diciendo, número 2, dice, sin embargo, incontables personas murieron, póngase a pensar en esto, incontables personas murieron antes de que la ley de Moisés fuera dada. ¿Cuál era la ley de Moisés? Correcto, los mandamientos.
¿Ah? Los 10 mandamientos. ¿Qué son? No me los numere, pero ¿cuántos son? 10. 10. Ok, muy bien. E incontables bebés han muerto en el vientre, aunque jamás han pecado o roto la ley de Dios personalmente. Eso es verdad. Ellos nunca han roto la ley de Dios, sin embargo han nacido en pecado. Fíjese el punto número 3 aquí dice, la muerte de aquellos que jamás han pecado personalmente a la manera de la transgresión de Adán, o sea, de la violación de la ley, de quebrantar la ley, ¿verdad? O el mandamiento del Señor, lo hizo Adán. ¿Ok? Pero ni los bebés han pecado, para explicarle esto un poco, ¿verdad? Ni los que vinieron antes de la ley, ¿verdad? Antes que fuera dada los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Antes de eso ya había pecado, pero no había conocimiento del pecado, pero ya habían pecado. Todos ellos habían pecado. Entonces, ¿cómo se puede esto explicar? Fíjese ahí en las últimas 2 líneas, dice, solo puede explicarse por el hecho de que el pecado de Adán les ha sido imputado, lo que dijo la hermana Jael, perdón. Adán les ha sido imputado, por lo tanto, son contados como pecadores en Adán. Hermanos, cuando nosotros creemos en Cristo, ocurre lo que se llama una transferencia, una doble transferencia. Ponga cuidado con esto. Tu pecado, cuando usted cree en Cristo, si se arrepiente y pone la fe en Cristo, tu pecado le es transferido a Cristo. Y la justicia de Cristo te es transferida a ti. ¿Ves la diferencia? ¿Ves qué tremendo? Entonces, asimismo como el pecado de Adán nos es imputado a nosotros y por eso somos pecadores, cuando nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos salva, nuestros pecados son imputados a Cristo. Él nos imputa su justicia. Entonces por eso Dios nos hace justos y nos hace santos por Cristo Jesús. Quiere decir que ahora nosotros estamos ¿qué? Separados. Nosotros somos santos, significa, claro, Dios quiere que sean santos. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro 1:16. Pero de verdad que todos los días fallamos de alguna manera. Por más perfectos que queramos ser, fallamos al Señor, pero ya nuestra naturaleza, nuestro deseo no es pecar. Ya nosotros no practicamos el pecado como antes lo hacíamos deliberadamente. ¿Usted quiere saber si usted realmente está convertido al Señor? Eso para mí es la prueba máxima. Cuando peco, me duele pecar. Antes yo pecaba y no me dolía pecar. Pecaba deliberadamente, me gozaba en el pecado, pero como el Señor me ha regenerado, como ustedes, entonces cuando yo peco, cuando usted peca, ahora le duele. No es que no peca, por eso dice en Primera de Juan, capítulo 3, el que practica el pecado, dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces sigue diciendo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero el que es nacido de Dios, sigue diciendo, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es la presencia de Dios en esa persona, el Espíritu de Dios en esa persona, permanece en él. Y no puede pecar, o mejor dicho, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. Es nacido de nuevo. La justicia de Dios nos ha sido, de Cristo, bueno, Él es Dios, nos ha sido imputada a nosotros. Por eso estamos separados.
Y esa es una separación que usted nunca se va a poder quitar. Eso es una posición que usted nunca se va a poder quitar. Eso de que la salvación se pierde no es real. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Usted es hijo o hija de Dios para siempre. Para siempre. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor. Y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo. Nadie me las puede arrebatar de mi mano, dice el Señor. Entonces, es algo precioso, hermanos, de que ha ocurrido esa doble transferencia, y esa doble transferencia, ¿verdad? Y ahí es lo que nosotros estamos agradecidos con el Señor, porque Él es el que nos salva, Él es el que nos salvó y cargó todo ese pecado. Entonces ahí podemos ver, ok, en Adán yo no estaba ahí, él fue el que pecó, el culpable es él. Pastor, ¿pero por qué? Bueno, Dios lo hizo así, Dios lo quiso así. Toda persona que nace, por muy buena que sea, es pecadora. Viene con ese gen de pecador. Por eso yo he dicho muchas veces que un niño tú nunca le tienes que enseñar a hacer lo malo. Siempre hay que enseñarle a hacer lo bueno. Ahí usted se da cuenta. Por más inocente, por más hermoso como la hijita de ustedes, ¿verdad? Que nos dice un angelito, ¿verdad? Pero la cosa está en que a medida vamos creciendo y uno dice, wow, pero este es un angelito, ¿y ahora qué pasa? Pues bueno, por eso estamos orando por nuestros hijos, para que el Señor salve a aquellos que todavía no son salvos, ¿verdad? Vengan a esta salvación tan grande. ¿Para qué? Para que vivan en este mundo como Dios quiere que ellos vivan y sean salvos también. Vengan a ser parte de la familia de Dios. Ok, hermanos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O comentarios? ¿No? Ok, el punto B dice el juicio. ¿En dónde? ¿En la página 33? 33, perdón. La página 33. Vamos ahí, no nos vamos a ir de ahí, nada más vamos a voltear a la otra, a la 34. El juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Condenación. Condenación. Eso está en el versículo 16. La palabra juicio se refiere a una sentencia, decisión o veredicto judicial. La transgresión de Adán, ya sabemos lo que es la palabra transgresión, resultó en su juicio. O sea, Dios decretó un juicio sobre él. Este juicio resultó en su condenación. La paga por su crimen fue la muerte. Esta condenación y su paga han sido pasadas a todos los hombres porque todos pecaron en Adán. Todos hemos pecado en Adán. Pregunta. Por Adán. Es como decíamos en la clase pasada, imagínenselo como un equipo de fútbol, ¿verdad? Si uno comete el error del equipo, todos pagan. Todos pagan. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Adán cometió el error, todos hemos pagado. Juntos por pecadores, como dice por ahí el dicho. Entonces, es la manera. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. El punto C dice, la transgresión de uno solo reinó la muerte, versículo 17. A través de ese pecado de Adán, la muerte vino a ejercer autoridad absoluta sobre todos los hombres. Todos los hombres mueren, eso es una realidad, todo. Este es el dicho que dice por ahí, lo más seguro que uno tiene es la muerte, ¿verdad? Pero
qué felicidad tenemos nosotros porque vamos a morir con esa sonrisa, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la palabra? Estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia de Dios. En la presencia del Señor ya no habremos salido de este cuerpo, hermanos. Y estaremos con el Señor, claro, en su segunda venida, pues dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cuerpos serán transformados. Pero en lo que nos salgamos nosotros de este cuerpo, pues aquel que tiene enfermedades, aquel que tiene problemas, limitaciones, ya no va a tener nada de eso en el cielo. Qué hermoso. Ya estaremos con nuestro Salvador para siempre, gloria a Dios. Entonces sigue diciendo, el pecado de Adán fue imputado a todos los hombres. Por lo tanto, todos fueron constituidos pecadores. Como pecadores, todos los hombres están bajo el juicio divino de la muerte. Todos. Y aquellos que han rechazado y siguen rechazando al Señor como su Salvador, no solamente morirán físicamente, sino que morirán eternamente en el infierno. El infierno es real. Jesucristo habló del infierno. Es muy real. Entonces, por eso tenemos que predicar este evangelio y decirlo lo más claro posible para que la gente entienda, advirtiendo, predicando, hablándole a la gente y dice, no, pero es que ustedes no predican con amor. No, es que es con amor. Porque no queremos que las personas se pierdan. No queremos que las personas vayan y la gente está como que, mire, cosa peligrosa es, yo lo he dicho varias veces, estar expuestos a la palabra de Dios. Eso es peligroso, que tú escuches el evangelio, porque el día del juicio tú no vas a decir, es que a mí nadie me dijo nada, no. Tú estuviste. Julio 3 del 2024 estaba sentado o sentada en una banca a la derecha, en la esquina, y tú escuchaste cuando se te llamó. Se te llamó. Se te llamó al arrepentimiento y a que creyeras en mí. Y tú rechazaste. No habrá excusa. Cuando la persona cierra sus ojos aquí, no hay purgatorio, no hay nada, absolutamente nada que te valga. Ya tu destino eterno ha sido sellado. No importa que seas joven, no importa que seas niño, no importa que tengas la edad que sea, tu destino eterno ha sido sellado para siempre y no hay vuelta atrás. Porque ya habrás salido de este cuerpo. Entonces eso, hermano, debe estar muy presente en nosotros, de hablarle a la gente, orar por la gente, pedirle al Señor por nosotros mismos que seamos diligentes en predicar la palabra de Dios. A todo el mundo, así nos rechacen, no importa. Importante. Ok, entonces seguimos leyendo en el punto D. Dice, explica en tus propias palabras el significado de estas 3 declaraciones bíblicas. Entonces aquí sí, por favor, los que pusieron algo. Yo puse que por causa de un hombre todos fuimos constituidos pecadores. Nacimos bajo la ley del pecado y ninguno somos justos delante de Dios, ya que la ley del pecado reinaba en nosotros, siendo nosotros también pecadores por voluntad propia. Es decir, que cuando yo peco, no puedo decir yo peco por culpa de Adán. Si yo peco es porque yo pequé. Muy buen punto. Muy buen punto. No Adán. Correcto. O sea, somos responsables por lo que nosotros hacemos. Ese es un buen punto, hermano. O sea, yo recuerdo de que una vez llegó hace años una persona a la iglesia y dijo, no, pues, justificándose, a la forma en que lo dijo, es como que él estaba justificando su pecado porque el diablo lo había tentado. No, el diablo te tienta, pero tú cedes. Tú eres el que pecas. El que hace maldad, el que hace lo que hace mal hecho, lo hace porque quiere hacerlo.
Pero el diablo sí, es verdad, el diablo te tienta, el diablo te pone muchas cosas. Por eso, hablando del cristiano, ¿verdad? El cristiano por eso no puede descuidar, yo lo digo mucho, las disciplinas espirituales o los medios de gracia, que son, ¿cuáles son los medios? ¿Ah? La lectura de la palabra, La comunión con los congregarse. Yo agregaría otro por ahí. Alabarlo. Bueno, el ayuno, hermanos. Ay, allá esta iglesia Ya tiene estamos en que, la cena. tenemos que, ¿ah? Ya estamos en la cena, no hay ayuno. ¿Ah? Ya estamos en el dinner. En el dinner en inglés. Sí, el ayuno cuando el Señor lo ponga en nuestros corazones. ¿Verdad? Nos dice, vamos a ayunar, apartar un tiempo para estar en comunión con Dios a través del ayuno. ¿Quién más quiere compartir de lo que puso ahí? No, ok. Jair. Agregando a lo que dijo nuestra hermana Tania, es importante que también recordemos que Dios no condena a la gente porque fue tentada, porque como alguna gente tiende a pensar, o porque no lo eligió. El Señor condena a la gente por su culpa. O sea, no es que... O sea, por la culpa por la de culpa la de misma él. persona. Sí, porque de hecho he estado escuchando un poco acerca de... cuando leo un poco sobre la elección divina de Dios, sabemos que es un acto soberano de Él. Pero Dios no condena a la gente porque Él no la eligió, sino por su propia culpa. Y en cuanto a la pregunta, yo creo que yo puse que un Dios santo no puede pasar por alto el pecado. Por eso, por ese pecado del primer hombre estamos todos manchados y somos incapaces de acercarnos a Dios. Y por eso todos pagamos un precio, como usted lo dijo, que es la muerte. Uh-huh. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe, que podemos tener vida eterna. Uh-huh. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? Pues sí, como nos dice que en Adán, ¿verdad? Que todos fuimos constituidos pecadores. Y de eso también traemos ya en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? El pecado, y que nos tienta a veces a pecar, a fallar, pero como dice la hermana Tania, ¿verdad? Ya no es cosa de Dios, como dice también usted, nadie nos obliga a pecar, sale de nosotros, ¿verdad? Cuando fallamos. Correcto. Y por eso tenemos también la otra opción, ¿verdad? De pedir, de clamar por sabiduría, entendimiento para rechazar las tentaciones, el mal, el pecado. Y muy exacto, hermano, y muy importante porque, como me decía, estábamos haciendo un devocional el hermano Vicente y yo, y él me decía a mí una ilustración de lo que es el enemigo, ¿verdad? El diablo. Y él me decía, él es como un perro con una cadena, que está agarrado con una cadena, ¿verdad? Y si tú estás lejos, pues la cadena llega hasta ahí nada más y no te alcanza, no te muerde. Pero si tú te vas acercando, te va a agarrar y te va... Entonces, ¿qué quiere decir? Mientras nosotros estamos dentro de esa sombrilla, y no estoy hablando de salvación, ojo con eso, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de las consecuencias del pecado que pagamos nosotros aquí, cuando estamos, cometemos errores, nos relajamos, no leemos la palabra, no oramos, no ayunamos, no buscamos, no nos congregamos.
nos vamos relajando, entonces nos empezamos a llenar lo que debe llenar el espacio de Dios, lo empezamos a llenar con las cosas del mundo, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado, o sea, no estoy diciendo que usted no se vaya a recrear, que no vaya a una vacación, yo no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que es un estilo de vida frío. Entonces usted se está acercando cada vez más a ese perro rabioso y entonces lo va a devorar. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Dice la palabra que lo resistamos. Ahora, hay algo muy importante que la palabra del Señor nos dice en cuanto, hablando de lo que son las tentaciones. Huyan de las pasiones juveniles. O sea, las tentaciones, los deseos sexuales pecaminosos, manténgase lejos. Por eso dice, huye. Fíjense que dice, resistan al diablo, pero aquí el Señor nos está diciendo, en esa parte, te dice, huye de las pasiones juveniles. O sea, de las tentaciones. Entonces, si tú sabes que ver películas, voy a ser más específico, si tú sabes que ver películas donde haya escenas sensuales, eso debe subir una banderita roja, ¿verdad? Y se huye de las pasiones juveniles, ¿verdad? Si son novios, son cristianos, novios, no se quede solo. No se quede solo con su novia, no salga solo con su novia. Tenga cuidado, ¿verdad? Va a decir, wow, pero ese pastor sí es anticuado. No, es que es la palabra. Quieres mantenerte, tienes que ser radical. Si tú de verdad quieres servir al Señor y no caer en la tentación, no acercarte cerca del perro rabioso, perro negro rabioso, entonces tú tienes que poner barreras de protección en tu vida. Ser radical. Me acuerdo, estaba escuchando al hermano Paul Washer una vez dar un testimonio y él decía que él cuando lo invitaban a predicar en otras partes donde él iba, dice que cuando llegaba a los hoteles, una de las cosas que él hacía en la recepción era decirle, sáquenme el televisor del cuarto. Entonces iban y le sacaban el televisor del cuarto. Porque él dice, es que yo no me tengo confianza ni a mí mismo. Ni a mí mismo. Entonces, y en esos hoteles muchas veces, en esos canales ponen lo que sea. Entonces él se cuidaba, se mantenía lejos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Tenemos que cuidarnos, los jóvenes, los adultos, los más adultos. Todos debemos cuidarnos y tener cuidado. Si por ejemplo, vas a andar con una persona en tu auto, ten cuidado con quién vas a andar, no andes solo. Si es una persona, una hermana o un hermano, no andes solo con otra persona, pero no andes solo. Si son hombres, por supuesto, no importa, o si son mujeres solas, no importa. Pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Tenemos que ser radicales en esas cosas, porque siempre se han visto casos donde la gente cae y después que cae, el error muchas veces, Dios te perdona, pero hermano, o sea, la mancha, ¿cómo se dice? Las consecuencias son graves y a veces son difíciles, muy dolorosas, muy dolorosas. Yo me acuerdo de que había un hermano que llegó a tener un ministerio muy grande, ya él partió con el Señor, el hermano Billy Graham. Y el ministerio que le entregó el Señor a él era evangelístico, viajó por todo el mundo, se relacionaba, le predicó hasta a los presidentes y todo. Y él dice que en una de sus reglas morales, de ética, le dijo a todos sus acompañantes, otros hermanos que lo apoyaban en el ministerio, que viajaban con él y todo, ninguno se quede solo con una mujer, ni siquiera se monte en el ascensor para bajar del hotel con una mujer solo. Fue así radical. Y de verdad su ministerio siempre fue limpio. Los que vinieron, ay, qué exagerado, que no sé qué exagerado, cayeron. Otros hermanos que el Señor les entregó esos ministerios de esa manera así,
grandes, cayeron. Y se destruyó el ministerio, la reputación, todo se destruyó. ¿Por qué? Porque no fueron radicales en su manera de proceder. O sea, hay que ser radical, hermano. Hay que tratar de serlo y cuidarnos. Nos amamos y todos entre nosotros, pero tenemos que tener cuidado. Y el testimonio es muy importante. No es que yo no estaba haciendo nada, no, es que no tenemos mala intención, no importa. Usted tiene que alejarse de ese perro, que es el diablo, lejos. Porque siempre la gente va a decir, aunque no pasó nada, aunque no pase nada, la gente va a decir, yo vi a tal hermano montado con una mujer solo en el carro. Yo trato al máximo, hermano, solamente mi familia, cuando voy solo en el carro. Solamente mujeres de mi familia. Pero ya ni hermanas, ni solo no. Con mi esposa, con la abuela, con alguien que me acompañe. Pero todos debemos tener ese cuidado. ¿Okay? Bueno, seguimos. El Señor me llevó por ahí, no sé. Me llevó por ahí, no sé por qué, pero bueno, Dios sabe por qué. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 18 al 19. Me pongo yo a pensar, pensando un poco en lo que es la tentación de Adán y Eva. Bueno, eso sería mucho más profundo hablarlo, pero de momento ella pensó que iba a caer en esa tentación. De momento, porque ustedes saben que ella fue la que cayó primero, porque dice la palabra, Génesis 3, 6, 7 y 8, por ahí está todo lo de la caída. Ella cayó, pero le dio del fruto, le dio a su marido. Tomó del fruto y le dio a su marido. Pero me pregunto yo, ¿verdad? ¿Ella tenía ya la intención de pecar o no? Vino la tentación. Vino la tentación, dice la palabra, ¿verdad? Vino el tentador, el diablo, y la tentó. Y le empezó a decir, ¿pero qué hacía Adán si estaba ahí? Descuidó su puesto, ¿verdad? Él era el responsable. Fíjense que cuando pecan, se esconden. ¿Y a quién llama Dios? Llama a Adán. ¿Por qué? Porque él era la cabeza, él era el responsable. Entonces yo pienso que él descuidó su lugar de liderazgo y ella tomó el puesto de liderazgo que no le correspondía. Analizando, ¿verdad? Todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces uno dice, no me va a pasar nada, no va a pasar, volviendo al punto de la tentación, no va a pasar nada. Tú no sabes. La carne es carne. Entonces hay que tener cuidado. Cree que nunca le van a pasar las cosas. Exacto. Y ya cuando, ya que nosotros, bueno, tenemos como desniveles, a veces estamos aquí, a veces estamos allá. Y acostumbramos como a subestimar al enemigo. Exactamente. Y creemos que nunca nos va a pasar nada. Y la película, mañana no me voy a acordar de eso, ¿sabes qué efecto va a causar? Incluso por mucho tiempo, por muchos años. Sí, es terrible. Bueno, hermanos, entonces en Romanos, vamos a leer Romanos ahí mismo 5, la Biblia. Romanos 5, 18 y 19, dice, identifica las verdades que se revelan en el pasaje. En el punto A, dice, por la transgresión. Vamos a leer el pasaje, perdón. 18 y 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién?
No sé, dígame usted. Sí. Pues fue Adán, claro, muy bien, Adán. Yo digo así a ver si están seguros. Ah, no. A ver si están seguros. Sí, sí, exacto, Adán. Muy bien. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál es ese uno? Jesucristo. Jesús. Muy bien. Entonces, vamos al punto A en esta sección. Por la transgresión de uno vino a todos los hombres. Esta declaración resume de manera simple lo que ya se ha dicho en los versículos 12 al 17. En el 4.4. Hoy, perdón, hermana Estela, la perdí. No, ya la encontró. ¿Ya la encontró? Ok. ¿Ya? Ajá. Vamos ahí después de donde dice ahí en el A dice, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Esta declaración resume de manera simple, ¿sí está ahí? ¿Sí va? Sí, Ok. De manera simple lo que ya se ha dicho en los versículos 12 al 17, que ya lo leí. A través de la transgresión de Adán, todos los hombres fueron constituidos pecadores, fueron condenados, versículo 16, y fueron sometidos a la muerte. Entonces, por la desobediencia, el punto B, dice, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, versículo 19. La palabra constituidos viene de la palabra griega kaistemi, que significa establecer como, declarar o proclamar como. Por causa de la desobediencia de Adán, todos los hombres son ahora considerados y tratados como pecadores. Todos. Por más que digan, no, yo no. Sí. Es como el que dice, no, Dios no existe. Bueno, que tú digas que Dios no existe no quiere decir que no exista. Que tú digas que tú no eres pecador no quiere decir que no seas pecador. Es así. Es importante notar que el apóstol Pablo no dice que como resultado del pecado, la página 34, ya estamos. Como resultado del pecado, los muchos fueron constituidos pecaminosos, nacidos con una naturaleza pecaminosa, lo que los llevó a vivir una vida de pecado y luego estar bajo la condenación de la muerte. No dice eso. Más bien, Pablo declara que los muchos fueron constituidos pecadores y llevados a recibir el castigo de la muerte, incluso antes de que hubieran tenido oportunidad de pecar personalmente. Por eso podemos decir claramente que los niños nacen en pecado. Antes de pecar, o sea, todos antes. El Salmo 139 que David habla que en pecado me concibió mi madre, desde el vientre de mi madre, ya venimos así. Por eso necesitamos un Salvador, que es el que nos reconcilia con Dios. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Es la única manera. Por eso es que todas las demás religiones están adorando o clamándole a un Dios que no existe. Es un Dios imaginario verdaderamente, porque el único que vino y murió y resucitó, no solamente que murió, hermanos, oigan bien, porque en todas las demás religiones todos sus líderes han muerto. Nuestro líder murió, pero no solamente murió, resucitó. Y la resurrección es el sello
de nuestra salvación, del cristianismo. Sin resurrección vana es nuestra fe, dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan en Romanos? Todavía entonces seremos hallados en pecado. La resurrección es el sello de nuestra salvación. Quiere decir que Dios, el Padre, resucitó a Cristo como una prueba de que Él, el Padre, aceptó el sacrificio de sus hijos, el pago del pecado, el pago de su sacrificio por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo fue el pago, por eso lo resucitó, es una prueba de que Él aceptó ese sacrificio por el pago de nuestros pecados. Él es la ofrenda, lo dice por toda la Biblia, usted puede ver eso en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, puede ver eso. Cristo se dio el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Muchas partes. Entonces, es importante. Las demás religiones siguen muertos, Buda sigue muerto, Mahoma sigue muerto, Confucio sigue muerto. Solo Cristo resucitó y solo Cristo salva. No hay otro. No hay otro camino. Dios no se puede relacionar con una humanidad pecadora a menos que esa humanidad pecadora venga a los pies de Cristo, a menos que esa humanidad pecadora se arrepienta de su pecado y crea en Jesucristo, reciba a Cristo como su Salvador. Esa es la única manera de tener una relación verdadera con el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Esa es la única manera. Él es el dueño de todo. Él hace como quiere, donde quiere y con quien quiere, porque Él es soberano. Amén. Preguntas, comentarios. Bueno, aquí abajo dice, explica en tus propias palabras el significado de estas dos declaraciones bíblicas. ¿Alguien quiere compartir para ya ir a la oración? ¿Alguien puso algo? Por el pecado de Adán todos somos condenados al ser declarados culpables o pecadores. Por ello todos estamos bajo esa condenación, incluso antes de llegar a pecar. Eso es importante, incluso antes de llegar a pecar. Exacto. Esa es la condición del hombre. Esa es la caída de la humanidad. Okay, ahí concluimos. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien más? ¿Tania? ¿No? Ok. ¿José? No, ¿Natalia? ¿Quién? De ¿No? los bebés que mueren ya sea en el vientre o al nacer o antes de que alcancen 2 o 3 años, si nacen por el pecado como los otros genes de abuelos, tatarabuelos, pero ellos no pasan ninguna juicio o condenación. Ok, que si se salvan o no se salvan, o si van, podemos decir simplemente que están en las manos de Dios. Nada. Están en las manos de Dios. No podemos decir más nada que eso porque la Biblia no lo dice claramente en cuanto... Dice nuestro Señor Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Dijo eso el Señor. Hay diferentes opiniones en los teólogos en cuanto a eso. Sí, todos estamos bajo pecado. Pero la pregunta de la hermana es que qué pasa con ese niño que muere en el vientre de la madre o que nació 1 año, 6 meses, 3 meses y no tuvo no, ¿cómo Dios lo va a juzgar? Sí, es la pregunta de la hermana, ¿verdad? Bueno, ahí. Es que me han preguntado mucho y yo, mira, ese punto yo no lo sé. Sí. Ora a Dios y a ver qué. Sí, no, lo que le podemos decir están en las manos de Dios. Y ahí. Una buena respuesta. Sí,
Ellos están en las manos de Dios. Y murieron sin haber pecado. A veces Ahora sin tenemos haber que cometido saber, pecado. claro, y tenemos que saber que Dios es un Dios justo. Él es justo, uno de sus atributos. Él es un Dios justo, un Dios misericordioso, de amor. No es que va a agarrar a un niño y lo va a juzgar. Y cualquiera que sea la decisión de Dios, Él sigue siendo justo. Él sigue siendo justo, correcto. Sigue siendo justo. Lo que Él decida. ¿Qué dijo el hermano? Dígalo, hermana. ¿Qué? Digo que cualquiera que sea el veredicto de Dios al respecto, Él sigue siendo justo. ¿Qué atributo de Dios no lo Amén. podemos discutir? Sí, exacto. Gracias. Sí. Pero sí, yo sé que esa es una pregunta que trajo la hermana Estela, que nos encontramos todos en muchas situaciones de que de repente... A nosotros personalmente nos pasó. Ajá. Mi bebé, bueno, era una niña y la traje 40 días muerta en mi vientre porque no quería que me hicieran un aborto. Y entonces me decían los doctores, pero corre peligro tu vida. Digo, mira, yo creo en un Dios justo. Si es mi tiempo, me va a llevar con bebé o sin bebé. Pero si no es mi tiempo, el Señor sabe. Y le digo, ¿qué tal si me provocan el aborto? Y el bebé, le estoy hablando del año 1961, no había nada de lo que hay hoy. Entonces todo lo que lograron hacer era una radiografía para saber si el cordón umbilical no estaba enredado en su cuello. Y como yo era menor de edad, al siguiente día yo cumplía 20 años, pero en California la edad era 21. Así es que mi palabra no valía porque yo sí quería que le hicieran una autopsia. Pero mi esposo dice, no, la van a regresar haciéndole autopsia. Digo, pero si el Señor nos bendice con más hijos, necesitamos saber. Pero él dijo que no, lo respeté. Y muchas señoras, cuando me hacía amigas, habían pasado ese problema y tenían eso. Y le digo, pues, yo pasé esa experiencia que tú estás pasando. Le digo, pero yo he estado tranquila. La bebé está en las manos del Señor y Él sabrá por qué y por qué lo hizo. Digo, yo no. Yo estoy tranquila, estoy en paz. Amén. Y el Señor nos concedió la hija que ustedes conocen y tengo un hijo. Qué bueno. Y ahora 5 nietos. Oh, muy bendecida. Gracias a Dios, pero sí quería yo darles una respuesta que ellas tuvieran paz. Todo lo que les recomendaba, ora al Señor y dile que te quite esa tristeza y que estés en paz. Y lo principal es que aceptes al Señor en tu corazón. Pero me gustó la respuesta suya y la respuesta de la hermana. Sí, qué Ya bueno. tengo nuevo material. Sí, claro. A lo mejor ahorita no le pregunta. ¿Qué iba a decir la hermana? No, digo que cuando estaba leyendo también me encontré con esa pregunta. Empecé a leer y a leer cosas y sí, también estaba yo. Pero al final como que Sí. recordé una prédica que escuché alguna vez que decía que a veces nosotros cuando encontramos ciertas verdades en la Biblia o de pronto falta algo allí que nuestra humanidad no alcanza a llenarnos completamente, tendemos a pensar que Dios es injusto. Pero entonces el pastor decía, en este caso tú eres más justo que Dios. Dios no va a dejar de ser justo por eso que tú creas que no debe ser así, por el infierno, por alguna de esas cosas. Sí, Sea cual sea la decisión de Dios. correcto. Y hermanos, no, para irnos con esto ya a la oración, hay algo muy importante que nosotros debemos saber. Nosotros debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Eso es ser bíblico. Porque si nosotros empezamos a decir otras cosas que no están aquí,
entonces ya no es Dios que está hablando. Somos nosotros de nuestra propia, entonces es peligroso. Y podemos hacer daño con nuestras palabras, nuestros consejos. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Okay? Bueno, buenas noches. Por favor, si me apagan, por favor. Dios les bendiga y gracias.